Bienvenidos y bienvenidas a Los Incas más allá de un museo. En esta oportunidad nos encontramos en el Museo Larco y nos acompaña su directora, Ula Holmquist Pachas. Buenos días, Ula. Hola, Julio, bienvenido como siempre. Gracias, muchas gracias por darnos este tiempo a todo el público que nos ve en este hermoso lugar, verdaderamente. Gracias. El Museo Larco, como muchos conocemos, es uno de los principales museos en el Perú, que tiene una colección única verdaderamente, que es el fruto y el trabajo, las décadas de trabajo de don Rafael Larco Joyle, ¿no? La colección, que asciende a casi 45.000 objetos arqueológicos principalmente, está compuesta y es muy conocida por el acervo mochica, que es una cultura que la estudió a profundidad Rafael Larco. Sin embargo, sabemos también que parte de esa colección corresponde a otras culturas, y una de ellas que nos interesa conversar el día de hoy es sobre las colecciones Inca, o vinculadas al periodo conocido como Horizonte Tardío o Imperio del Tahuantinsuyo. Cuéntanos un poco más sobre esta colección en este museo. Sí, Julio, como tú bien dices, esto tiene que ver con la historia misma de la formación de colecciones en el museo, ¿no es cierto? Rafael Larco Joyle, desde los inicios de la formación de la colección en la década de los 20, hace prácticamente 100 años, ¿no? Efectivamente, su primer interés fueron las colecciones del norte, específicamente mochica, ¿no? Y así como fue adquiriendo colecciones ya previamente formadas en la costa norte, poco a poco él fue reconociendo la necesidad de ampliar sus investigaciones. Comenzó a excavar, ¿no es cierto? Entonces una parte también de la colección corresponde a los resultados de sus propias investigaciones arqueológicas, pero luego también fue ampliando el espectro de la colección porque claramente el ideal era explicar el desarrollo de esta civilización en nuestro antiguo Perú, ¿no es cierto? Entonces fue adquiriendo diversas colecciones también previamente formadas en otras partes del Perú, en Cusco, justamente parte de la colección que tenemos Inca, imperial, ¿no? Corresponde a una colección de esta zona sur, pero las características y el interés del Larco igual se refleja en el conjunto de objetos de este periodo, porque más o menos estamos hablando de unos 3.000 objetos, un 6% de la colección más o menos de este periodo Inca, pero en realidad de esas aproximadamente 3.000 piezas, más de 2.000 son chimú Inca, lo cual confirma nuevamente también esta orientación y este interés en todo el desarrollo cultural histórico del norte peruano. Entonces, de nuestra colección, un componente muy importante, característico y además de una gran importancia también en la investigación de este imperio que justamente hay que entenderlo en esa extensión y en esa relación, ¿no?, con estos desarrollos previos. Está caracterizando nuestra colección del periodo, ¿no? Entonces, la colección Chimú Inca es una colección que se estudia mucho, que se presta mucho también y que forma parte de aquel conjunto que nos permite, pues, mostrar un desarrollo continuo, ¿no?, e importante en esta parte del territorio peruano, ¿no? Sí, yo creo que Rafael Larco fue un visionario, ¿no? Definitivamente él no solamente pensó en coleccionar, sino en algún momento abrir un museo, y lo hizo. Lo hizo en el norte, lo hizo luego acá en Lima, ¿no? Moviendo toda una colección importante y escribiendo ensayos y escribiendo libros que en su tiempo pocos lo hacían. Exacto, sí, una gran capacidad, digamos, de producción, digamos, de producción académica y de investigación propia. Él era una persona que dedicó, aparte de su tiempo de empresario, ¿no?, de persona dedicada a múltiples actividades, a poder multiplicar este saber que él generaba en su propio análisis y estudio de las colecciones en estas publicaciones, muchas de las cuales nos han permitido conocer por primera vez o identificar conjuntos específicos que luego ya hoy día llamamos, pues, esta es la cultura vicús, ¿no? O esta es la cultura salinar, esta es la cultura virú. Bueno, Larco fue este investigador vanguardista, digamos, en la comprensión, en la identificación de estos conjuntos
de materiales arqueológicos y como decimos, no solamente se quedó en el norte, amplió, o en la costa norte, amplió su investigación, por ejemplo, a conjuntos Recuay, Santa Recuay, ¿no es cierto? E incluso estos libros más enciclopédicos como Perú, ¿no? Donde efectivamente trataba de dar una explicación más general y más global de todo el desarrollo del antiguo Perú, ¿no? Y dentro de esta explicación global que mencionas, fue muy importante justamente esa mirada casi historiador del arte, de ver secuencias y de ver un fenómeno que a mí siempre me apasionaba cuando estaba todavía en la universidad y venía acá al museo, a unas cuantas cuadras de la Universidad Católica, y poder encontrar esta expresión de lo híbrido, ¿no? Y justamente has mencionado hace un momento Chimú Inca, ¿no? ¿Y qué tiene que ver lo híbrido con la formación de un imperio? Y creo que tiene que ver todo. Definitivamente hoy sabemos que el imperio, si bien es cierto, se construyó desde Cusco, dependió completamente de la reacción al otro lado de Cusco. Es decir, en estas provincias, en estas fronteras, ¿qué se estaba haciendo? Claro. ¿No? ¿Y cuál fue la relación? ¿Cómo se constituyó esa dinámica de poder, ¿no? Porque creo que en el presente, a mí me gusta mucho vincular eso con el presente porque tenemos esta idea de que este Perú nuestro, de cada día, es un lugar difícil, complicado, precisamente por su diversidad. Y está mucho en la opinión, en la conversación política, social, cotidiana, qué difícil es nuestro país, no estamos unidos, etc. Y uno comienza a observar en la historia que esa diversidad no fue un impedimento, ¿no es cierto? Podrá ser difícil, pero fue también una oportunidad para generar dinámicas diversas de relación, ¿no? De dinámicas diversas de integración, pero también de colaboración. También, obviamente, deben haber habido estas situaciones en donde las jerarquías o el dominio se debe haber expresado de manera más radical, ¿no? Pero también muchas alianzas, también mucha necesidad de negociar. Y eso yo creo que es una de las grandes enseñanzas, por así decirlo, grandes aportes de nuestro conocimiento histórico, entender que hay otras maneras de relacionarnos en esta diversidad. Y justamente este es uno de los temas que vamos a abordar en nuestra próxima exhibición en el Mali, Los Incas más allá de un imperio, de esta forma de construir, de estrategias que incluyen justamente la negociación. Y el arte o la representación visual que se vincula con una serie de objetos, de alguna manera carga, ¿no?, ese tipo de negociación. Es producto, de alguna manera, y medio para, además, concretar negociaciones. Exactamente. Una de las razones por las cuales estamos aquí entrevistándote es por la larga trayectoria y la unión que tenemos entre el Museo de Arte de Lima y el Museo Larco, porque es uno de los principales colaboradores, no solamente de la muestra de Los Incas más allá de un imperio, sino también en otras muestras que hemos realizado en el pasado en el Museo de Arte. Sí. Y en este caso, ¿no?, hemos hecho una selección de obras muy concretas de la colección del Museo Larco para poder ilustrar y para poder entender una serie de fenómenos que vamos a plasmar en nuestra exhibición. Una de estas piezas, y que tiene mucho vínculo con las políticas o las dinámicas de expansión del imperio, es una pacha. Es una pacha que representa el rostro de un personaje masculino, ¿no?, con pintura facial, con tocado, y lo más característico y lo que llama la atención es que tiene estas orejas perforadas, ¿no? Esta es una pieza, creo yo, bastante importante dentro de la colección Inca o de estilo Inca provincial, quizás. ¿Podrías comentarnos un poco más de esta vasija? Sí, dentro de la selección que se ha hecho para la exposición del Mali, tan importante, dentro de estas 20 y tantas piezas que van a participar, efectivamente, esta llama la atención porque se vincula también fuertemente con un componente tan característico del museo que son los famosos huacos retratos, ¿no es cierto? Es una colección muy amplia de cabezas, de rostros muy bien representados fisionómicamente y también de rostros arquetípicos, hay que decirlo, ¿no? Y que no solamente se restringe al mundo mochica, eso también es una cosa interesante porque cuando uno revisa la colección, y también los análisis pues, arqueológicos, antropológicos también del valor de la cabeza en el mundo andino, uno se puede percatar que en realidad la representación de la cabeza es una tradición profunda y ampliamente distribuida en el mundo andino.
concentrándose y con más detalle, obviamente, en el mundo moche, que lo podemos ver en este conjunto de huecos retratos. Pero en el caso de esta pieza, yo creo que corresponde a esta tradición tan importante de que la cabeza de personajes o de roles, digamos, que cumplieron ciertas personas, va a ser plasmada en un contenedor. En este caso en particular, no es un contenedor, precisamente porque es un canal. Es decir, yo creo que en esta cabeza que tiene esta característica estilística, también probablemente con sus rasgos provinciales, ¿no?, mantiene o expresa esta noción de que la cabeza está vinculada con el poder de los ancestros de seguir brindando el agua, de ser estos apus, de ser estas humas, estas cabezas desde donde proviene el agua o que permiten ese fluir circulatorio de estas fuerzas que brindan la vida, que permiten la vida. Y esta pacha une todo esto. Tiene una cabeza, tiene su apertura, que pareciera que es un cántaro, pero tiene el canal que fluye por la parte inferior del rostro del personaje, ¿no? Entonces tiene una gran potencia de comunicación de toda una cosmovisión que creo que excede lo inca y que más bien se sintetiza y está presente en lo inca, pero que tiene una historia profunda en todo el desarrollo cultural precolombino. Definitivamente estoy completamente de acuerdo contigo y nos lleva justamente a otro de las piezas que estamos pidiendo en préstamo, que es este unku. Es un unku que pareciera tener la misma narrativa, pero en otro medio. El mensaje se transmite de otra manera, ¿no? Y los textiles, estamos muy seguros de que forman un universo muy particular. La tecnología textil milenaria en nuestro Perú, ¿no?, y las naciones vecinas, pues es una de las pocas formas de producción y de manifestación tradicional que se mantiene hasta hoy en día. Cuéntanos un poco de este unku, esta camiseta de época inca, ¿no?, que el Museo Larco nos está prestando temporalmente para la exhibición. Mira, Julio, como todo unku de este periodo, siempre son piezas que son joyas por la cantidad de información que se puede obtener de ahí. Efectivamente es un unku que aún requiere un estudio mayor, pero ya por la conservación y la puesta en valor de esta pieza y que permite que ahora esté presentada un poco en sociedad en esta exposición del Mali, y estamos muy contentos por ello, nos presenta pues una calidad buenísima, ¿no?, un gran nivel, digamos, una sofisticación en la producción, lo hemos visto contigo, en los bordes tan bien logrados, pero una iconografía textil que nos habla precisamente de estos espacios, digamos, probablemente, hay que decir, probablemente ahorita todavía, asociado al Chinchaysuyo, ¿no?, a esta zona importante del imperio, pero con vínculos, con toda una tradición que podemos encontrar en Chimú, ¿no es cierto?, quizás en Casma, previamente. La iconografía es una iconografía que nos presenta seres que podemos ver en la cerámica, en otros medios de materiales de estas culturas que se desarrollan previamente a la constitución del imperio, ¿no? Es una pieza que además nos confirma el valor de la textilería, ¿no?, para poder generar cuerpos de poder, ¿no es cierto? O sea, la constitución, digamos, del poder humano, entre comillas, está asociado a no solamente cómo te muestras, sino qué vistes y esto qué implica respecto a tus relaciones y a tus identidades y obviamente también a cómo esta pieza debe haber llegado a alguna persona que tuvo una relación probablemente no lo sé, no lo sabemos todavía, pero uno puede, la historia también nos permite a veces imaginarnos, ¿no?, una relación de repente de jefe reconocido, ¿no?, de autoridad reconocida y valorada por el propio poder imperial, ¿no? Y eso lo vemos a veces en las crónicas, también con el tema Chincha, ¿no?, con el tema Chimú también. Y ese unco tiene esta iconografía que nos permite
vincular con estos casos que uno encuentra también en la etnohistoria. Pero obviamente ahí está el objeto concreto y su análisis permitirá entender un poco más de estas relaciones, ¿no? Claro, te refieres a esta presencia de los tocapus. Los ¿no? tocapus. Que muchos de ellos son muy parecidos a algunas túnicas que encontramos en colecciones del extranjero, ¿no? Vale aclarar, y justamente lo que tú mencionabas al inicio de tu respuesta, es que cada textil es un tesoro, y aquí en el Perú existen pocos que han sido conservados, básicamente porque han sido probablemente hallados, excavados o encontrados en zonas de la costa donde se conservan mejor, ¿no? Y lamentablemente hay muy pocos en los museos del Perú, ¿no? Son contados los que podemos encontrar en el Museo Nacional, aquí en el Museo Larco, que es un gran descubrimiento. Exacto. Y en el Museo de Arte de Lima también tenemos una colección, no es muy grande, pero cada unco, como mencionas, cuenta una historia que hay que profundizar, ¿no? Y esta, retomando la idea, pues incluye estos tocapus muy parecidos a otros que conocemos de época también imperial, pero también con otros elementos que mencionabas. Que conviven con estos otros elementos que nos ¿no? hacen pensar justamente en esta relación con un área más bien no Cusco, no central, ¿no? Nos hace pensar mucho en la figura del curaca. Exactamente. El curaca, el administrador que representa al imperio, pero que está en todas estas localidades representando a la élite inca, pero que tiene un fuerte vínculo sanguíneo local. Con ambos claro. Local y también imperial. Exactamente. ¿no? Que era parte de las estrategias también de formación del imperio de época inca. ¿no? Así es, así es. Una tercera pieza, porque no quiero dejarla pasar, es otra pacha. Una pacha muy especial porque además, al igual que los queros, que eran fabricados con la madera del mismo árbol, aquí en esta pacha de cerámica, ¿no? Tiene su gemela, son dos. Son dos. Como la mayoría de pachas, ¿no? Que también se tienen en pares, ¿no? Exacto. Pero esta es muy particular porque es un tema que hemos venido desarrollando con algunos investigadores que, digamos, han apoyado a nuestro proyecto, y encontramos en ella representaciones de personajes con túnicas largas o vestidos, que han sido reconocidos como agyas, ¿no? Y estas agyas particularmente están cargando objetos muy conocidos dentro de la tipología de objetos incas, ¿no? Tienen queros, tienen aríbalos. Coméntanos un poco más cuál es tu perspectiva y tu mirada hacia el rol de las mujeres, ¿no? En la época del imperio o, digamos, dentro de una tradición andina. Sí, yo creo que en estas dos pachas que bueno, una de las cuales va a formar parte de la exposición, es interesante, ¿no? Por la representación figurativa de la mujer, ¿no? Para empezar, está ahí en varias de las partes, digamos, del quero, que en realidad es un quero con tapa, es un quero tapado, con un platito, porque en realidad no es un quero para ser usado como quero, es un objeto ceremonial, pacha, con forma de quero, tapado, en el cual el líquido finalmente va a fluir nuevamente porque tiene su canal para poder probablemente hacer una libación, una entrega de quizás chicha, como algunas de las pachas analizadas han arrojado información en otros museos también del mundo sobre haber contenido probablemente chicha y haber sido usadas con chicha, ¿no? Y si consideramos que eso es una posibilidad, que ha sido usada esa pacha en un ritual de repente agrario o de ofrenda o un pago, ¿no? Con la chicha en pares, en una participación, digamos, de un colectivo, ¿no? Se asocia a la iconografía, porque la mujer está allí precisamente como aquella que ofrece el vaso quero, imagen que se ve en múltiples culturas, el ofrecimiento del líquido de la reciprocidad, digamos, está presente no solamente en el caso inca, sino en muchos otros casos anteriores, Chimú, Recuay, ves a las mujeres en ese rol, precisamente vinculándose además al ancestro. Hay que recordar también que los análisis de queros, para muchos investigadores, están vinculados también al árbol malqui, ¿no? Muchos de los queros de madera que acabas de mencionar fueron tallados, construidos, hechos desde el ombligo del árbol
cosa absolutamente significativa para asociar con este sentido de elemento ancestral, ¿no? Pero además está junto a los aríbalos como aquellas que son las encargadas de esta producción y de esta entrega. A través de ellas como intermediadoras es que estos vínculos, que yo creo que no son solamente la entrega de líquidos, sino que representan su posición intermediadora en la forja de alianzas y de posibilidades de vínculos interétnicos, por ejemplo, ¿no? Debajo de ellas, en este rol de entrega y compartir la chicha, están unas espigas también, probablemente expresando también la importancia de la mujer como parte de esta tierra que germina, de esta tierra que crece, ¿no? Entonces, más que ser una iconografía descriptiva, yo creo que tiene ese elemento porque nos permite ver además la vestimenta inca en ellas, ¿no es cierto? Su vestido largo, su axu, pero también hay que vincularlo con un análisis, digamos, más semiótico de todo lo que implica la figura femenina como rol intermediador, ¿no? En relaciones sociales, en el tránsito de la gente a este mundo, tanto en el nacimiento como en la muerte. Son ellas las que están asociadas también al tejido, al envoltorio, etc. Entonces, son muy elegantes estas pachas, hay que decirlo, pero muy potentes también en su mensaje. Sí, definitivamente, incluso la imagen muy potente de este par de piezas, ¿no? Las muestra con queros en la mano, con aríbalos, incluso jugando con los colores, ¿no? El marrón rojizo, lo oscuro, con el crema blanco, lo claro, que es un patrón que Flores Ochoa, el antropólogo, definió como misa, ¿no? Que es un patrón, digamos, o es una manifestación de colores que se unen en un solo cuerpo, ¿no? Y que son expresión de alguna manera de esta intermediación propiamente, ¿no? Porque la mujer, más que expresar la división, es la que expresa la unión. Exactamente. El tener esta personalidad de congregar. Yo creo que esa es una esencia del rol femenino en nuestra cultura ancestral. Y que los incas de alguna manera capitalizaron muy bien para poder gestar una serie de alianzas como ya lo mencionaste. Así es. Cuéntanos un poco el Museo Larco como institución no solamente museal, sino también educadora, ¿no? Y vinculada ampliamente al turismo. ¿Qué hace el Museo Larco en estos tiempos de pospandemia o durante la pandemia y ahora después? ¿Cómo se ha adaptado a estos grandes cambios que hemos sufrido los museos? Y especialmente, además, porque a diferencia de otros museos, ustedes estuvieron preparados al mundo virtual, ¿no? Fueron probablemente uno de los primeros, si no el primer museo que contó con una base de datos digitalizada, completa y de libre acceso al público. Sí, Julio, esa como parte de nuestra historia reciente, es importante destacar que efectivamente el haber hecho las cosas en un orden profesional, digamos, nos permitió haber enfrentado los cambios que todos pasamos durante estos últimos 3 años con recursos accesibles para los trabajadores del museo, ¿no? Que tuvimos que estar un tiempo en casa, luego ya nos fuimos reincorporando paulatinamente y estamos en operatividad total, digamos, pero fue un trabajo que empezó hace más de 20 años, ¿no es cierto? Entonces, ese trabajo continuo, constante, porque todo registro y catalogación está vivo, en realidad, como tú y yo sabemos, como las piezas también lo están, ¿no es cierto? Ha permitido a lo largo de estas 2 décadas digitalizar toda la colección con fotografías, no solamente registro, también hemos ido aumentando nuestra fotografía artística a lo largo del tiempo, y estas bases de datos nos permitieron, pues, no solamente continuar abiertos, pese a que no se podía venir al edificio, pero podíamos seguir accesibles al público y generando nuevos contenidos, que es lo que hicimos durante pandemia. Tú también colaboraste con nosotros en este proyecto de nuestras miniseries, que fueron otra manera de continuar con la narrativa museográfica que ya teníamos desarrollada en el museo, e ir ampliando ciertas líneas, ir profundizando ciertos temas en esta producción audiovisual de pequeños videos
que fueron transmitidos no solamente por nuestras redes, sino que llegaron por un reconocimiento del propio público, hay que decirlo, a los canales de televisión, de señal abierta y también de cable. Y esto nos permitió acompañar al público. Esa fue una experiencia que nos enseñó mucho a nosotros también, porque nos permitió valorar en una mayor medida las redes sociales como estas otras puertas que uno abre también al público para diversas experiencias, porque por un lado está el conocimiento que un público grande quiere ampliar, el público que está estudiando, gente que tiene un interés particular en lo arqueológico, en lo histórico, pero una cosa que nos llamó mucho la atención fue que la gente se sintió acompañada y valora mucho este sentido de pertenencia, este sentido colectivo, de tener una memoria compartida, que era lo que le expresaban estos videos. Entonces, eso nos confirma el rol del museo como una institución que construye bienestar. Y eso no lo vamos a minimizar nunca. Eso es algo esencial de la experiencia museal. Por un lado está el investigar, conservar la colección, investigarla, comunicarla, pero no podemos estar ajenos de que la experiencia en un espacio seguro como estos es una experiencia integral, donde el público quiere poder sentarse a contemplar, poder tener una conversación interesante con algún acompañante, poder estar solo también, entrando a este espacio en esta loca ciudad que es la nuestra y que queremos tanto, y que encuentre un espacio para conectarse con estos sentidos íntimos que todos tenemos, ¿no? De contemplar algo con un valor estético, de leer algo que nos va a enriquecer la vida, de pasarla bien y seguros de tener a alguien que me reciba bien, de que me hace sentir también, digamos, competente con lo que yo mismo sé, porque no me están escueleando, sino que están conversando conmigo, ¿no? Entonces, yo diría que esa fue la gran enseñanza y refuerzo de una personalidad que el museo ya tenía, pero que ha confirmado esta necesidad de ser este tipo de espacio. El tema del registro de catalogación lo continuamos, nosotros ya tenemos también que pasar pronto probablemente a una renovación actualizada, porque la tecnología avanza más rápido de lo que uno puede a veces hacer, pero tenemos todo digitalizado, la cosa es actualizar y que esto nos permita una continua y mayor interacción también con los públicos que quieran usar la colección de diversas maneras, porque el uso no solamente es hacer una vitrina, ¿no es cierto?, es también usarla para inspirarse, ¿no?, para disfrutar en casa a veces de una conversación con mi hijo que está en el colegio y le amplío la información, ¿no es cierto? Entonces, el registro de catalogación que tenemos es una herramienta para el público y también para nosotros, es decir, para los profesionales de museos. Tú mismo, cuando has realizado la selección, entras a tu catálogo, buscas las piezas, disciernes los campos y haces una búsqueda inicial que te permite y nos permite a todos el minimizar la manipulación de las colecciones hasta el momento que sea indispensable hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, es una herramienta que nos permitió llegar con este recurso tan sólido a enfrentar, digamos, el acceso físico a las colecciones que no se podía tener en ese momento, pero a seguir produciendo información, ¿no? Y seguir enriqueciendo la experiencia que tenemos. Las exposiciones internacionales en las cuales constantemente participamos se enriquecen mucho también de esta herramienta, ¿no? O sea, se hace posible, se facilita, se permiten selecciones de objetos, de colecciones con mucha más facilidad y para poder entablar pues contactos también con investigadores que desde fuera comienzan su investigación sin necesidad de estar acá, hasta que llegan ya y finalmente se conocen personalmente con los seres que están ahí en nuestra colección. Una gran cantidad, un gran público tienes acá en el museo entonces. Sí, tenemos un público muy diverso también, ¿no es cierto? O sea, así como tenemos al público que viene de otras latitudes a conocer nuestro país, y el Museo del Arco es esta puerta inicial de entrada al antiguo Perú, que lo que queremos es que salgan más curiosos y que digan, entendí el valor de esta civilización, voy a conocer más. Y se van al Mali, y se van al Musen, y se van al Museo Nacional, y visitan los sitios arqueológicos e históricos, porque tuvieron esta bienvenida, digamos, accesible y amigable, ¿no? Pero también tenemos al público nacional que este verano hemos tenido unas experiencias muy bonitas, hicimos una programación pública justamente muy relevante porque presentamos nuestros nuevos programas educativos, que son finalmente para el uso escolar y de diversos niveles educativos, pero lo presentamos en comunidad nacional para tener también retroalimentación,
y fue muy importante. Creo que esos son los espacios que todos los museos valoramos mucho, ¿no? Que nos permiten ajustar, profundizar, reorientar nuestras narrativas de acuerdo también a cómo conversan con los intereses del público y con las motivaciones y con las necesidades también que el público tiene de mayor información, ¿no? Y estos programas ahora ya estamos activamente presentándolos en la comunidad educativa, que ya comenzó nuevamente a venir a hacer programas escolares también. Claro, cuán importante es la compenetración del museo con la comunidad y viceversa, ¿no? El museo termina siendo un espacio de encuentro, una plataforma para crear, pero también de entretenimiento, Exacto. como un lugar seguro en donde la gente puede desarrollarse como persona, como grupo, y creemos pues que el Museo del Arco es un espacio importante para eso. Gracias, Julio. Muchísimas gracias, Zula. Realmente ha sido gratificante poder conversar contigo, poder conocer un poco más de la historia del museo, de la potencialidad de este museo y, por supuesto, agradecerte nuevamente por la colaboración especial que hacen con nuestra exhibición Los Incas más allá de un imperio, próximamente a abrirse en las Salas del Malí en junio de este año. Estamos muy cerca. Ya estamos... Y felicitarlos porque estas iniciativas hacen que el público se percate de la importancia del sector, ¿no es cierto? Somos un sector que buscamos siempre la manera de ampliar nuestra llegada al público, ¿no? Con estas relaciones, con estas participaciones, con estas colaboraciones, invitar al público que disfrute y aprenda en esta tan importante exhibición y que no va a terminar en esa visita su conocimiento de lo inca, porque en verdad su país es finalmente su gran museo, ¿no? Pero sí es muy importante participar y aprovechar estas oportunidades de gran, digamos, dedicación académica, curatorial, profesional, que permiten actualizar además la información que tenemos, que creo que es uno de los grandes objetivos de esta exposición, ¿no? De actualizar, porque los años pasan, las décadas pasan, hay mucha investigación y en realidad creo que los museos somos la primera ventana donde esa nueva información se presenta. Hasta que llegue a libros de textos accesibles pasa un poco más de tiempo, hasta que esto se refleje en los libros escolares pasa un poco más de tiempo. Los museos somos un poco ese primer lugar donde podemos conversar entre todos de estas novedades de la investigación. Los felicito y realmente siempre agradeciendo estas oportunidades y con muchas ganas de ir a visitar la exposición apenas abra. Bienvenida estás, por supuesto. Gracias. Y ustedes también, amigos y amigas, muchísimas gracias por seguirnos. Esto fue Los Incas, más allá de un museo, y con ustedes nos veremos próximamente, desde el 21 de junio, en las salas del Museo de Arte de Lima, con nuestra próxima gran exposición, Los Incas, más allá de un imperio. Gracias.